Estábamos hablando también el otro día, Inma, bueno, una conversación telefónica, y pensamos que bueno, también era una cuestión sobre la que se podía hablar de esos momentos en la vida en los que bueno, pues lo estamos pasando mal, porque bueno, pues tenemos que estar con familiares, personas cercanas que están atravesando pues momentos sobre todo relacionados con problemas de salud, ¿no? Y estamos hablando pues desde cualquier cosa muy leve a situaciones de salud muchísimo pues más graves o más serias, y claro, todo ese estrés y esa ansiedad que nos genera, pues ya sea como padres, como hermanos, como hijos, como parejas, ¿no? De tener que estar pendiente de una persona que está a tu lado y que sabes que lo está pasando mal y que tampoco puedes hacer mucho ni ayudar mucho, y ese un estrés que vas acumulando, una ansiedad que se va generando y que bueno, pues no sabemos tampoco cómo gestionar, ¿no? Y entonces hablamos de eso, de que es una cuestión que no se habla, que no se trata, que no se nos prepara, porque bueno, pues también es una forma de ver la vida, ¿no? Que pensamos, y creo que así debe ser hasta que nos llega esa situación de que van a ir las cosas bien, pensamos que va a salir todo pues de manera correcta o como nosotros pensamos, pero bueno, a veces esas expectativas en nuestra vida fallan y tenemos que estar preparados para esos momentos. Y hablamos un poco, ¿no?, de esas técnicas, de esa meditación, de ese mindfulness, que bueno, pues también se está utilizando como herramienta para gestionar estas situaciones. Pues sí, yo pienso que es un tema que no se habla lo suficiente y quieras o no, es un tema diario, del día a día, de personas familiares, seres queridos que están enfermos, tu propia enfermedad, pues la muerte de un ser querido, o estas enfermedades pues que van con este deterioro y es muy doloroso, no solamente para la persona que lo está sufriendo, sino para su entorno. Y sí que es verdad que estas técnicas ayudan mucho, pero en verdad, Farida, yo creo que forma parte también de la vida. O sea, que realmente tenemos que estar como muy preparados para asumir que más tarde o más temprano pues tú misma vas a tener que transitar un periodo, pues puede ser de enfermedad leve o más largo, transitar tu propio deterioro. Y bueno, esto lo llevas tú como puedes, pero yo creo que es más doloroso cuando estás cerca, como tú bien decías, de un ser querido, pues que ves que se va apagando día a día. Las técnicas ayudan, pero este dolor no nos lo quita nadie. Porque yo, por ejemplo, recuerdo cuando mi primo, con 27 años, pues falleció en San Francisco, además atropellado en su bici. Pues yo salía de mi clase de yoga cuando me llamaron, yo estaba aquí en Melilla, y el shock para mí fue tan impactante que el resto de días yo era incapaz de ponerme con ninguna de mis técnicas. O sea, porque y cuando llamaba a alguna amiga y me decía, pero Inma, pero tú, incluso yo me enfadaba, digo, pero ¿cómo que como yo? Tú con tus técnicas, digo, pero a ver, que tengo el corazón roto, que aquí no hay técnica que me sirva. O sea, que realmente tenemos que tener en cuenta que hay cosas muy dolorosas por las que tenemos que pasar. Tengas herramientas, no tengas herramientas, técnicas, no importa. ¿Cuál es el problema que yo veo? Imagínate que pasa una semana o 2 semanas, porque siempre hay que vivir un duelo, y yo pues sigo mal y entro en este bucle de esto ha sido muy injusto, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Y sigo súper enfadada y entro en depresión y no me agarro de mis técnicas. Ahí es donde yo veo el problema. Pero cuando hay una situación familiar o con un ser muy cercano que tú lo ves sufriendo, o llega una muerte súbita o una muerte por enfermedad de estas largas, el dolor yo pienso que es inevitable, incluso el sufrimiento, porque ese desgarro, ¿no?, de decir, ¡ah!, cómo es que realmente algo se rompe por dentro. Entonces, lo bueno de tener estas técnicas es que tú vas a poder sostenerte un poco más en tu dolor, porque yo era muy consciente, decía, ¿cómo me duele esto? Y me sostenía, pero el dolor a mí nadie me lo quitó.
Entonces, que te comentaba al empezar, en el máster tuvimos un apartado muy especial para este tema, ¿no? de lo que es la ética en la enfermedad, en el acompañamiento, en lo que son los cuidados paliativos, y nos lo dio un doctor que se llama Pablo Iglesias Gutiérrez, que él dice, quiero, por favor, necesito poner el apellido para evitar confusiones, que no se me confunda. Y fueron también otra profesora, Beatriz, también psicóloga, pues fue lo que más nos conmovió a todo el grupo, las clases de Pablo Gutiérrez, porque él es ya un señor de 60 años, está jubilado, y nos contaba que él siempre vivió el hospital como un lugar hostil, frío, él como doctor que era. Entonces, ya cuando casi al final de su carrera, decidió que ya no iba a tratar más a los enfermos en el hospital y que se iba a ir a las casas, iba a hacer los cuidados paliativos en casa. Y a partir de aquí cambia toda su perspectiva de decir un lugar hostil, frío, impersonal, a lo que es ya llegar a una casa, ya le pones vida a esa persona. Él nos contaba que nada más entrar en la casa ya ves recuerdos, ya ves fotos, ya ves a la persona. En el hospital ves al paciente. Exactamente. Entonces esto para él ya fue como un cambio muy profundo, y lo más radical que le ocurrió fue que a los 60 años le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Su primera oncóloga le dijo que ya esto estaba muy avanzado, que lo mejor era no hacer tratamiento, que sus últimos días le dio muy poco tiempo de vida, que tuviera calidad de vida y que no se expusiera a un tratamiento que era muy agresivo. Entonces él consulta a otra oncóloga. Él, tenemos que decir que él es un meditador que llevaba 20 años meditando, con 2 retiros de silencio todos los años. Entonces, como él se sentía muy preparado también para morir, dijo, bueno, pues yo quiero hacer el tratamiento de la quimio. Como que tuvo esta valentía de decir, bueno, pues vamos a probarla. Y salió bien, quiero decir, salió bien. Después del proceso él que decía, supone, claro. Que le dolía hasta pestañear. Entonces aquí también hay un cambio muy enorme de todo lo que él hacía, entre comillas, o decía a sus pacientes después de él ser paciente. Claro. Entonces esto nos hizo mucho hincapié, que responde un poco a tu pregunta. Normalmente cuando tenemos un ser querido enfermo o que lo está pasando mal, tenemos tendencia, la mayoría, a agobiar. Esto, lo otro, tómate esto o no hagas esto, porque queremos cuidarlo, pero en verdad lo que estamos haciendo es agobiar al enfermo. Porque la persona que lo está pasando muy mal también necesita estar en paz. Imagínate que si sabes que estás mal, tienes a tu familia diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto. Pues realmente aquí Pablo nos contaba que esta es la ética también de respetar al enfermo. También hizo mucho hincapié que todos nos quedamos así, decía, tenéis que dejar escritas vuestras últimas voluntades, pero cuando estáis sanos, ¿cómo queréis realmente ser tratados? Si puedes elegir, ¿no? Otra cosa es que te dé algo muy rápido y no te dé tiempo. Pero fue algo muy conmovedor, ¿no? Entonces decía que él había estado en situaciones tremendamente dramáticas en domicilios y que a él le afectaba mucho. Entonces su técnica era escultar al paciente, y cuando en la habitación veían que él iba a escuchar el corazón, todos se quedaban en silencio. Y él ahí aprovechaba para respirar. Y en ese respirar y aquietarse, él se recogía, él se ordenaba, porque son situaciones también, pues la familia, al doctor, ¿no? Pues es como que esto, de hecho, de ahí vienen las grandes crisis en sanidad,
y en doctores por toda esta presión. Entonces él decía que esta era su manera, aparte de todas sus técnicas, cuando había mucho ruido y ya la cosa estaba muy desbordada, también para él, pues se ponía a escuchar el corazón. Y mientras los demás se quedaban en silencio, lo aprovechaba un poco para recuperarse. Para ¿no? recuperarse. Entonces, él tiene un documental que es imperdible, de verdad. Reconozco que no es fácil de ver, pero es que es la realidad. Es la realidad. Él siempre dice que vivimos, que esto lo hemos oído también muchas veces, vivimos como si no fuéramos a morir. Y lo que te he comentado hace un rato, que cuántas veces vemos en las lápidas, nunca te olvidaremos, como si tú te fueras a quedar. Para siempre. Para por siempre. Toda la eternidad. Claro. Claro. No somos conscientes de No ese somos momento. conscientes. Ay, mira, este es el tráiler del documental, y a mí pues me parece maravilloso, porque lo que están hablando son pacientes, muchos de ellos terminales. Pacientes terminales, y él dice que sus mayores aprendizajes y sus mayores lecciones vienen de gente, pues muchos de ellos sin estudios, gente muy humilde, que al final de sus días pues él ha recibido grandes lecciones. Entonces es un documental que tienes que estar un poco preparado para verlo. Es duro, pero claro, que tienes que... Porque son personas que van a morir, que están diagnosticados, pues que lo saben, pero también como él pues les enseña la meditación, y como muchos de ellos dicen estoy en paz, como este señor de aquí, pues en los últimos días de su vida quiere cantar, quiere aprender cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante que está su mujer, ellos dos, mira esto qué bonito es, algún día vamos a morir. Él aquí ahora está hablando, dice unas cosas, porque esto solamente es la presentación del documental. Algún día vamos a morir, pero los demás días no. Me parece tremendo. Así que bueno, tenemos que aprovechar esos días que no, porque el día que sí, ya poco día vamos a poder hacer, vamos a aprovechar. A morir, pero los demás no. Que es una cuestión que hemos tratado en otros programas, Inma, ¿no? Que además creo que estaba relacionado con un concepto. Ikigai, ¿no? Vive como si... El Ikigai es ese tener un motivo para levantarte, para seguir viviendo, porque de hecho muchos psicólogos, y en el máster lo hemos visto, que ese vacío que muchas personas tienen, que se confunde con la depresión, en verdad no es depresión, es que tú te has jubilado o has dejado de hacer tus cosas y te levantas por la mañana y no tienes ningún motivo para... Claro, esta es mi vida, no sé qué hago ahora yo. Claro, no tengo entonces este vacío, y el Ikigai japonés... Es darte un motivo para que tú sigas. De estos pueblos longevos es que ellos se levantan, van a ver a sus amigos, ven a ver en su comunidad donde pueden ayudar, están siempre activos. Entonces tiene mucho que ver también con este documental, ¿no? Porque dice, nunca es tarde, míralo a él ahí. Nunca es tarde para aprender a vivir, aunque te estés muriendo. Entonces el documental a mí me parece muy revelador. Y una pregunta que nos hacía él, que te la voy a hacer yo a ti, ya sabes que siempre siempre ya estamos con las preguntitas de Inma. Pero tómate una respiración antes de contestar. Vale. ¿Qué es lo contrario a morir? ¿Qué es lo contrario a morir? Vivir. No. Nacer. ¡Ay! Son las fronteras, nacer, morir. Y entre medios vivimos. Y eso se nos olvida. El medio es la vida, pero el contrario de morir es nacer. Entonces, tenemos una cultura que no nos enseñan a vivir con la muerte pues como algo que tiene como un proceso de la vida, como su contrario, ¿no? Digamos, hemos nacido, pues su contrario es morir, y
y parece que todos se mueren y que esto no va contigo. Y que es un tema que no gusta hablar. Parece que ahora ya como que Ya se estamos insiste un poco. más, tú qué quieres, que te incineren, o, ay, mira, no me hables de eso. Pero a ver, que es que son cosas, tú cómo quieres. Entonces parece que ahora se empieza a hablar un poco más, pero realmente da miedo porque, bueno, pues es desconocido. También nos hablaba Pablo de que, claro, que personas mayores que son conscientes de que se van a morir por su enfermedad, pues imagínate cuando pierdes tu casa, que sigues vivo, pues lo que te duele, ¿no? O se te rompe tu coche, o lo que es la pérdida de un ser querido, lo que sea. Imagínate tú saber que eres tú el que se va y que todo se queda. Pero había un poema que él nos recitó que dice: yo me moriré, pero los pájaros seguirán cantando. O sea, como que también que la vida sigue. la para vida los demás. sigue, y cuanto antes nos preparemos, sepamos aquietar nuestra mente, tengamos esta atención plena para poder acompañar, porque luego el que cuida al que está enfermo tiene que tener un autocuidado. No puedes ser tan entregarte tanto que tú enfermes, que entres en crisis como pasa muchas veces, sino que el que cuida tiene que tener también esta disposición de espacios de silencio, de atención plena, de saber cómo se siente, de reconocer también que tiene miedo, que tiene dolor, que está sufriendo de ver a su ser querido. Pero bueno, intentar no proyectarlo al otro como te tienes que tomar esto porque si no te vas a morir. Y al final tú quieres ayudar tanto al otro porque tú no quieres pasar por la muerte de tu ser querido y lo vas a evitar a toda costa. Pero a veces en este empeño podemos dificultarle la vida también al que bastante tiene con sus cosas, para que nosotros estemos ahí pues poniéndonos como muy pesados. Muy bien. Pues Inma, tenemos que dejarlo aquí, que vamos a despedir ya. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber intentado adentrarnos en este tema del que tanto cuesta hablar, pero bueno, que seguiremos tratándolo en próximos programas. Muchísimas gracias. Un placer. Feliz Y ahí fin de semana. Y ahí queda el documental que recomendamos, Sí, que los demás días de Pablo Iglesias Gutiérrez. Muy bien. Un Gracias, placer. Inma, un placer. Gracias. Y nosotros nos despedimos de ustedes y lo vamos